Se nos pide determinar si las dos funciones lineales son inversas entre sí. Recuerde que las funciones inversas se deshacen entre sí. Entonces mirando las dos funciones tenemos f igual 4x más 3 y g igual x4, 3. Entonces, al observar las operaciones de las dos funciones, parece que se deshacerían entre sí porque observe cómo la función f multiplica la entrada por 4, y luego agrega 3 y la función g se divide la entrada por 4 y resta 3. Pero si las funciones son inversas, f debe ser igual a x y g debe ser igual a x. Y gráficamente, las dos funciones también deben ser reflexiones a través de la línea igual x. Entonces, para verificar si estos son inversos, primero determinemos la composición f. Primero sustituiremos x4, 3 por g, que nos da f y ahora la entrada de la función f va a ser x4, 3 y porque f igual 4x más 3, f va a ser 4 y aún tenemos más 3. Y ahora simplifiquemos y veamos si obtenemos x. Si obtenemos x, entonces también tendremos que verificar g. Si no obtenemos x ya hemos terminado, las dos funciones no son inversas. Entonces sigamos y distribuyamos los 4 para borrar el paréntesis. 4 veces x dividido por 4 es x. 4 veces negativo 3 es negativo 12 dándonos menos 12 y luego tenemos más 3. Negativo 12 más 3 es negativo 9. F es x menos 9. Y como f no es igual a x, las funciones no son inversas. Por lo tanto, no siempre podemos decir si las funciones son inversas simplemente mirando sus operaciones. Y debido a que f no fue igual a x, no tenemos que verificar g. Pero antes de irnos, echemos un vistazo en la gráfica de f y en el plano de coordenadas también la línea y es igual a x. F está graficada en azul, g está graficada en rojo y es igual a x está graficada en verde. Observe que si doblamos f a través de la línea y es igual a x, sería, no coincide perfectamente con g. Lo que muestra gráficamente que las funciones no son inversas entre sí. Espero que hayas encontrado esto útil.